Las fiestas navideñas ya habían quedado muy atrás para los animales que vivían en un bosque más allá de las montañas, de los ríos y el mar. Una bella mañana de cielo despejado, los animales se despertaron de un sopetón, asustados con el ruido que venía desde fuera de sus casas. Un gran tren, conducido por una cebra, anunciaba una buena nueva. ¡Dentro de una semana es carnaval! Asomándose a las madrigueras y ramas de los árboles, todos se preguntaban: ¿carnaval? ¿Qué es carnaval? Ninguno de los habitantes del bosque sabía qué era aquello del carnaval. Nunca habían oído hablar de esa fiesta. La cebra paró el tren y empezó a distribuir invitaciones a todos. Pero los animales se quedaron mirándola desconfiados sin dar un paso siquiera. La cebra, extrañada, les preguntó: ¿Es que no sabéis qué es el carnaval? El león salió delante de todos y contestó: No, no sabemos qué es. Es más, jamás habíamos escuchado esta palabra. Entonces la cebra pidió que todos se acercasen para explicar qué era el carnaval. Curiosos, los animales la rodearon y en silencio escucharon lo que les contaba la cebra. El carnaval es una fiesta que se celebra todos los meses de febrero. Nos reunimos para cantar, para bailar y para divertirnos. Son 4 días de mucha alegría, en el que todos nos empeñamos en llenarnos de colores, de brillos y de ilusión. Los animales, con la boca muy abierta, no se lo podían creer. El carnaval era todo lo que podían soñar en estos tiempos tan grises, tan fríos y tan solitarios. Entonces todos empezaron a gritar: ¡Queremos ir! ¡Queremos ir! La cebra les pidió silencio y les dijo que todavía no había terminado. Para participar en nuestra fiesta de carnaval hay una condición: el que vaya tendrá que disfrazarse. Y antes que los animales le preguntasen qué era eso de disfrazarse, la cebra siguió: Disfrazarse significa vestirse de otro personaje, de otra persona o de otro animal. Se puede disfrazar de oso o de payaso, de lo que uno quiera. Los animales, animados, les dijeron que sí, que aceptaban la condición. Y la cebra, despidiéndose, les avisó: Dentro de 5 días pasaré por aquí para recogeros. ¡Adiós! Los animales se pusieron manos a la obra para el gran acontecimiento, aunque no sabían cómo empezar. El conejo, muy astuto como siempre, empezó diciendo que iba a disfrazarse de tortuga. La tortuga, a su vez, dijo que su disfraz sería de conejo. El oso se ha disfrazado de león porque su sueño era ser valiente. El león se disfrazó de oso para que pudiera ser más dulce y cariñoso. Y así, cada animal del bosque empezó a prepararse para el carnaval. Tal y como lo había prometido, la cebra volvió al bosque para recoger a los animales para el carnaval. Se llevaron más de una sorpresa, se rieron un montón, pero sobre todo, se juntaron para bailar y compartir alegría y calor en días tan fríos. Partes del cuento. El cuento se compone de 3 partes. La primera de ellas es la introducción o el inicio. Es la parte donde el cuento comienza, donde se presentan a los personajes y sus propósitos. En otras palabras, cómo se da y cuándo se da. Ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, el cuento inicia cuando su abuela está enferma. Su mamá le da unas frutas para que ella vaya y la visite y la acompañe. Y le dice que no hable con extraños, en especial con los lobos. Vemos que se presentan personajes. ¿Cuál es el propósito? La abuela está enferma, la mamá ordena a Caperucita para que se vaya y Caperucita va. El desarrollo, nudo o medio, es la parte donde surge el conflicto, donde la historia toma forma y suceden los hechos más importantes. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, el nudo empieza cuando ella toma un camino que no es el aconsejado por su mamá, le hace caso al lobo, va a la casa de la abuelita y el lobo se come a la abuelita y se la come a ella. El tercer punto o parte del cuento
es el desenlace, fin o final. Es aquella donde se da la solución del conflicto, es decir, donde finaliza la narración. Es cuando se acaba. Ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, es cuando los cazadores rescatan a la abuelita y rescatan a Caperucita Roja del vientre del lobo. Bien chicos, como hemos acabado de ver los videos, hemos visto lo que es el cuento. Es una forma de narración que combina hechos reales e imaginarios. Puede estar combinado algo real y algo imaginativo, propio de su imaginación, valga la redundancia, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar acerca de los cuentos populares. ¿Qué son los cuentos populares? Los cuentos de animales narran hechos en 3 momentos que son considerados los más importantes. Los cuentos de animales son aquellos que tienen como protagonista a animales que hablan y demuestran actitudes humanas, astucia, rapidez, liderazgo, amor, etc. Estos cuentos carecen de autor, ya que pertenecen a la tradición oral de los pueblos, o sea, prácticamente son origen de cuentos elaborados en los pueblos, de lo que se inventan las personas, de lo que crea su imaginación. Se diferencian de las fábulas, pues no tienen en ellos moraleja, no hay mensaje alguno a través de ellos. El cuento del patito feo, la liebre de la tortuga, el tigre que tenía sus 3. La estructura del cuento de animales. Está estructurado de la siguiente manera. La introducción, que es la situación inicial en la que se presentan a los personajes, el escenario y en ocasiones el tiempo y el relato. Tenemos el nudo, que es el problema central o conflicto que guía los actos de los personajes en la historia, como quien dice la trama, el suspenso. El desenlace es la resolución del problema, es decir, la parte final del relato, o sea, cómo termina la historia, cómo termina en este caso el cuento. Los personajes principales, los elementos de un cuento popular de animales son, primeramente, los personajes principales, o sea, quiénes son los que encabezan los personajes de este cuento. Los personajes secundarios, que podemos decir que son aquellos que apoyan la historia. El escenario, que es el lugar en que se desarrollan los hechos. Por ejemplo, un pueblo, una ciudad, una selva, una casa, una calle. El tiempo y el relato, que es el momento en el que se desarrollan los hechos en una narración. Y como les decía hace un momento, los personajes principales, que son aquellos que cumplen las funciones más importantes de la historia. En este caso, en el cuento de animales, el personaje principal debe ser uno de los animalitos que narra el cuento. Ahora bien, ahora que tenemos en claro qué son los cuentos populares de animales, vamos a realizar la siguiente actividad. Una vez que hemos ya leído, ¿verdad?, el cuento que nos presenta, la página anterior, ¿verdad?, podemos realizar esta actividad y la vamos a hacer juntos. Desarrolla tus conocimientos y creatividad. Completa el esquema con la información del cuento El Conejo Valiente. ¿Cómo inicia la historia?
debemos describir cómo comienza la historia. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento o en ese lugar? Y cómo termina el cuento, o sea, cómo finaliza el cuento. En nuestra segunda actividad dice, subraya la información incorrecta. ¿El conejo demostró mucha inseguridad frente al lobo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se mostró miedoso o se mostró seguro? En el segundo punto, ¿el conejo se quedó pensando un momento? ¿El lobo demostró mucha seguridad y valentía? ¿El lobo murió por la humillación que sufrió? 3. Debemos de reflexionar y contestar. ¿Qué hizo el conejo para ganar? ¿Crees que fue lo correcto? Debemos de explicarlo. Según lo que hizo el lobo al final de este cuento, ¿tú piensas que fue lo correcto? ¿Que demostró ser una persona honesta, una persona tranquila, que supo controlar sus impulsos? Bueno, eso usted lo descubrirá a medida de que ha terminado de leer su cuento. Seguimos. Imaginemos que se ha encomendado a escribir el cuento alterando su estructura original, es decir, la introducción, el nudo, el desenlace, porque así está estructurado los cuentos de los animales. Parafrasea el cuento siguiendo este esquema. ¿Qué es parafrasear? Quiere decir que con tus propias palabras, en pocas palabras, vas a escribir un desenlace. Vas a escribir el nudo, la trama, el suspenso de este cuento. Y también la introducción. Tú puedes escribir con tus propias palabras cómo comienza este cuento. En el punto 5, imagina que le harás una entrevista al conejo porque se hizo famoso en su pueblo. Elabora y escribe las preguntas que tú le harías al conejo. ¿Por qué ganó? ¿Cómo ganó? ¿Cómo hizo para ganar? ¿Qué pensó mientras corría? Bueno, imagina que tú eres el periodista en ese momento y tú vas a entrevistar al conejo porque tú sabes que ganó. En el numeral 6, observa en internet, ya lo harías en tu casa, lo haces en casa, ¿verdad? La fábula La liebre y la tortuga. En este link encuentra las semejanzas y diferencias con el cuento del conejo valiente. Entonces, tú vas a encontrar las diferencias entre esta fábula y el cuento que acabamos de leer, que es el conejo valiente. Bien, chicos, entonces, mientras ustedes trabajan, yo voy a seguir aquí con ustedes. Y el alumno que ha terminado, cuando ya termine, me enviará la captura de su trabajo que hemos realizado aquí en clase. En este momento les envío esta tarea para casa. Recuerden que tenemos los días lunes, lenguaje, y de aquí no vemos lenguaje hasta la próxima semana. Usted tendrá el tiempo suficiente para poder realizar esta actividad. Recuerde que antes de leer, a partir de lo que ya sabe usted, ¿qué clase de personaje llama tu atención en un cuento? Contesta. ¿Qué lugar se menciona frecuentemente en los cuentos de animales? Prácticamente siempre son las granjas, son las selvas, ¿verdad? Pero bien, usted va a leer minuciosamente todo este cuentito y va a hacer las siguientes preguntas. No olvide enviarme su tarea que le corresponde, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí los dejo para que sigan trabajando.